Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Ya estamos por acá. Ya tenemos días de no conectarnos, hemos estado ocupados ahí en los quehaceres, pero ya estamos acá esta noche para darle continuidad al estudio, a la serie de estudios de la fiesta de los panes sin levadura y la relación que tenía con la primera venida del Mesías, nuestro Salvador Jesucristo, y la relación también que tiene la implicación con los discípulos del reino de Dios. Así de que estábamos explicando ahí en los estudios anteriores las implicaciones que tenía en la primera venida de Cristo, cómo él tenía que cumplir esa fiesta. Por ahí estaba viendo un estudio donde se decía de que él ya cumplió prácticamente casi toda la fiesta, solo la única que falta que cumpla es John Teruel, la fiesta de las trompetas, pero no es así, son 3 fiestas que el Mesías, Salvador y Señor no cumplió en su primera venida. Pero ahorita estamos enfocados más que todo en esto de la fiesta de los panes sin levadura y explicamos todo el contexto. Lo pueden ver en los estudios anteriores, ahí están los estudios anteriores. Ya prediqué de la levadura de la avaricia. Los discípulos del reino deben de cuidarse de la avaricia. Después predicamos acerca de la levadura de los fariseos, el pecado de la hipocresía, que Jesús les dice que se cuiden a sus discípulos. Después predicamos de la levadura de los saduceos, del pecado de la herejía y la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y el último que predicamos fue de la levadura de Herodes, el pecado de la mundanalidad, hermano, que le dijo a sus discípulos que se cuiden, y hasta Juan les advirtió también después a las iglesias de Asia que no podían amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y así vamos a dar continuidad, ya solo va a quedar un mensaje que va a ser de la levadura de los Gálatas, que Pablo como rabino judío, como hacedor de las fiestas y de las celebraciones ahí, de las fiestas que el Señor les había dado a su pueblo, sigue llamando la atención a las iglesias a que se cuiden siempre de la levadura, lo que el Señor Jesucristo hizo. Así que ora la palabra de Dios para que avancemos a esta hora. Gloria a Dios. Va a quedar guardado el mensaje en Facebook unos 30 días, pero automáticamente lo descargo y lo subo a la plataforma de YouTube ahí. Hermanos, ahí estaba revisando ya, con son 48 mensajes. Nosotros no buscamos, yo no busco publicidad, ni fama en ningún momento, mucho menos dinero, sino que estoy haciendo estos estudios para que queden guardados y guardados ahí en el corazón de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hermano, y que quieren que se les predique el evangelio como es y que se les hable la verdad como es. Entonces, van a quedar guardados. Y este es el mensaje número 48 que voy a grabar. Estaba revisando ahí la plataforma y solo hay como 1500, 600 vistas. Bueno, los videos está bien, muy bien, digo yo. Si 10 lo miran y se edificaron, es de mucha bendición. Bendito sea Dios. Si Dios tocó el corazón de un pecador y se arrepintió, bendito sea Dios. Si Dios tocó el corazón de una abeja descarriada, bendito sea Dios y se volvió a Dios por medio de un mensaje de esto. Eso es suficiente, hermano. La gloria es para Dios, nada más. Así que voy a la primera carta de Corintios, capítulo 5. Dice la escritura, lo voy a leer. Comenzamos acá, dice la escritura. Un caso de inmoralidad juzgado. El tema es la levadura de los corintios, ahí lo puse en el tema ahorita. El pecado del orgullo y de la tolerancia dentro de la iglesia puede tener consecuencias peligrosas y garrafales. Dice la palabra de Dios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice el apóstol Pablo a la iglesia, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, escuche, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a orar. Padre, buen Dios, que estás en tu trono de gloria y de majestad. Gracias por esta noche, porque nos has permitido estar en esta plataforma compartiendo tu palabra, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, de apostasía, en estos tiempos en que la mundanalidad ha penetrado las iglesias, las denominaciones, y hay más mundo en las iglesias que evangelio, Señor. Hay más psicología, hay más sociología, hay más teología de liberación en muchas iglesias que el evangelio bíblico que no está siendo predicado. Ayúdame a esta hora a ser fiel a la Escritura y a hacer un llamado al arrepentimiento y a hacer un llamado a volvernos a ti, oh Dios Todopoderoso. Que sea tu Espíritu ayudándome, llenándome, guiándome a toda la verdad de tu palabra, y que toda la gloria y que toda la honra y la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano José, un gusto, sí. La levadura de los corintios, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, bueno, explicaba en el mensaje anterior que para entender un texto hay que entender el contexto. Toda carta fue escrita con un propósito, o ya sea varios propósitos, como por ejemplo esta carta a los corintios, el apóstol Pablo le escribió con varios propósitos. Pues esta iglesia, hermanos, no comprendía con respecto a la resurrección de los muertos, y Pablo se los explica. No entendían en cuanto a la cena del Señor, Pablo se las explica en las cartas que él está escribiendo. Ellos no habían comprendido en cuanto a la disciplina eclesiástica, que es lo que vamos a tocar a esta hora, y cómo se debe tocar el pecado dentro de la iglesia, la congregación de los santos. Y Pablo les escribe con ese propósito también, para que ejerzan la disciplina bíblica como Jesucristo lo había dicho ya en Mateo 18. Cómo se debería juzgar el pecado de un hermano cuando peca contra otro hermano y cuando daña el testimonio de la iglesia. También toca el tema, el propósito de la carta, también en cuanto a los dones espirituales. No habían comprendido exactamente acerca del uso de los dones espirituales. Tampoco habían entendido en cuanto al matrimonio. Estaba muy claro cómo debería ser un matrimonio bíblico. Yo tengo un tema también acerca del matrimonio bíblico y de las relaciones sexuales matrimoniales. Entonces también son varios propósitos por los que el apóstol Pablo escribe estas cartas, pero ahora me voy a enfocar en este capítulo 5, hermano. También que uno de los propósitos es juzgar un caso de inmoralidad. Entonces, continuando con la serie de la fiesta de los panes sin levadura y su relación con la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como decía al principio, y su aplicación y continuidad con sus discípulos del reino mientras regresa en su segunda venida a establecer su reino de poder, hermano, su reino de poder y de gloria. Entonces, y habiendo enseñado sobre la levadura de la avaricia, la levadura de los fariseos, la hipocresía, la levadura de los saduceos, el pecado de la herejía y la falsa doctrina, la levadura de Herodes, el pecado de la mundanalidad, ahora, hermanos amados, vamos a hablar acerca de la levadura de los corintios, Entonces, ya yo expliqué el contexto de la carta, qué está sucediendo, porque el apóstol Pablo prácticamente escribe ahí. Ya vi varios propósitos de la escritura de la carta, hermanos amados, que hace el apóstol Pablo. Y uno de los propósitos por los cuales escribe esta carta es para tocar el pecado del orgullo, de la alcahuetanería, hermanos, de la tolerancia del pecado. Como dijo el espíritu en la carta Apocalipsis, pero tengo contra ti, le dijo el pastor de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosas perversas, hermanos, como Jezabel lo había hecho en los tiempos de Acab, con los falsos profetas, y había arrastrado al pueblo a la idolatría y la inmoralidad. Y el pastor, bien gracias, no había hecho nada. Y los líderes que estaban allí, bien gracias, no habían hecho nada. Entonces, aquí en Corintios prácticamente estaba sucediendo lo mismo.
Déjenme decirles, hermanos amados, que el orgullo no es un pecado liviano delante de Dios. Es algo muy grande, perverso y maligno, pues es el pecado que dio origen a todos los pecados. Y como consecuencia se produjo la maldad, y la maldad entró, hermano, a la humanidad, y a la existencia entró la maldad prácticamente. Fue el primer pecado que cometió Satanás en el cielo, el querer ser como Dios. Ese fue su pecado. Dice que se halló orgullo dentro de él y vanagloria. Él quiso ser como Dios y robarle la gloria a Dios, hermano. ¿Y sabían ustedes que fue ese mismo pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén? Porque Satanás les dijo, no, Dios no quiso decir eso, sino que Él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, le cambió las palabras, seréis como Dios. No, seremos como Dios. Aquí está el problema del orgullo de Eva y por qué cayó el juicio sobre él y sobre Adán después de que cometieron ese pecado, hermano. No fue un pecado grave que solo tomaron un fruto, hermano, y lo comieron, sino que hubo un orgullo en el deseo de ellos, del querer ser como Dios, cuando se abrieron sus ojos sabiendo el bien y el mal. Entonces el orgullo no es un pecado pequeño, es un pecado abominable, hermano, tanto que a lo largo de toda la escritura encontramos advertencias sobre el mismo, principalmente en el libro de los Salmos y los Proverbios, hermano. Dice que él mira de lejos al orgulloso, al altivo, mas al humilde lo mira de cerca. Dice que antes del quebrantamiento de espíritu viene la altivez de él, el orgullo, hermanos. Entonces, es un pecado grave prácticamente, hermanos. Es un pecado grave el orgullo. Y lo encontramos ahí a través de toda la escritura. Y aquellos hombres que este pecado entró, pagaron consecuencias garrafales. Un ejemplo, Saúl, en la escritura le encontramos. La rebelión de Coré. Se llenaron de orgullo sus corazones, hermanos. Se rebelaron contra Dios y contra los líderes que Dios había designado, y planearon mal en contra de él, y Dios trató fuertemente. El pecado del orgullo no es algo muy bien. Entonces, ocupando siempre este contexto de la fiesta del Señor y la fiesta de los panes sin levadura, que como ya explicaba desde el principio en cada video que está ahí, de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes, la levadura de la avaricia, y los videos que hemos venido guardando, ahí voy recalcando y recalcando que esa fiesta de los panes sin levadura apuntaba al Mesías, que él iba a vivir una vida santa, sin pecado, porque la levadura es tipología del pecado, del orgullo en la Biblia. Por eso durante 7 días sacaban la levadura en esa fiesta de Israel y no había. Y los padres y madres instruían a sus chicos, sus pequeños, que también así era un simbolismo. Deberían de sacar el pecado de sus vidas, de sus familias, hermanos, amados. No darle lugar al pecado, porque era algo abominable delante de Dios, pero el pueblo no pudo, no pudo. Entonces viene el Mesías a vivir en la vida que este pueblo, la vida perfecta de obediencia y santidad, que este pueblo escogió, no había podido vivir. Y él la vive. Y muere con una vida perfecta, sin pecado y sin mancha. Entonces, y su pueblo también debe de vivir una vida sin pecado, sus discípulos también. Ese es el mensaje que está dando esa fiesta. Y por eso Pablo aquí la menciona, de que habla de la fiesta aquí, dice de la fiesta, que esta fiesta ya no es como se celebraba ya en la antigüedad, sino que ahora se conmemoraba que Jesucristo vivió una vida sin pecado y que nosotros como pueblo de Dios, como hijos del reino de Dios, también debemos de vivir una vida separada en los que están enseñando allí, hermanos amados, en Cristo Jesús. Ahora bien, ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a ver cuáles son prácticamente, cuáles son las consecuencias del orgullo y la tolerancia dentro de la iglesia, hermano. Y lo mismo dentro de una familia. Cuando no hay disciplina ni reglas en una familia, hermano, los hijos se descarrían, los matrimonios se destruyen. Todo debe tener disciplina. Y son cosas de las que yo no entiendo, porque toda institución, ya sea militar, policial, institucional, de gobierno, todos tienen reglas disciplinarias internas. Las empresas sólidas y serias, hermanos, hasta las más pequeñas,
tiene un reglamento disciplinario que si usted no lo cumple, usted va para afuera. Y entonces la iglesia del Señor, que es la institución espiritual santa que Dios instituyó a través de la muerte de su Hijo, ¿acaso no debe tener reglas ni disciplina? Que es la iglesia del Señor, hermanos, donde más se debería de respetar y de guardar ahí los principios que la Escritura manda. Entonces, cuando no hay disciplina, el pueblo se desenfrena, hermanos. Cuando hay disciplina, cuando no hay reglas y se violentan, hay un desenfreno terrible. Y ahora vamos a ver rápidamente la levadura de los corintios, el pecado del orgullo y de la tolerancia. ¿A qué puede llevar a una institución? ¿A qué puede llevar a la iglesia? ¿A qué puede llevar a una familia, hermanos amados? Si no seguimos las reglas que el Señor nos ha dejado prácticamente. Y en primer lugar, vamos a aprender ahora, el apóstol Pablo como rabino judío manejaba perfectamente lo de las fiestas, las costumbres y todo eso. Y él está ocupando lo que Jesús mismo les dijo a sus discípulos, que se cuidaran de la levadura del mundo y sus pasiones y sus deseos, que se cuidaran de la herejía, los saduceos, la falsa doctrina, que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de la hipocresía y la falsedad. Pablo ahora viene y les dice a los corintios que se cuiden, que tengan cuidado con la levadura del orgullo, hermanos, la levadura del orgullo, el pecado del orgullo, hermanos. Y vamos a ver ahora, en primer lugar, vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver varios puntos, creo que son 6. Y vamos a hablar acerca de las consecuencias del orgullo dentro de la iglesia, el orgullo espiritual y la tolerancia, cuando no se disciplina el pecado. Número 1, voy con la primera consecuencia. El orgullo o la levadura o el pecado del orgullo, escuche esto, puede llevar a los creyentes a cometer pecados que ni los no creyentes cometen. Versículo 1. Voy a repetirlo. La levadura del orgullo, la levadura de los corintios, el pecado del orgullo y la tolerancia del pecado en el ministerio puede llevar a creyentes a cometer pecados que ni los no creyentes cometen. Versículo 1 dice, ya Pablo le habían comentado lo que estaba sucediendo en la iglesia y él se molestó grandemente y dijo, bueno, ¿y los líderes y los ancianos y los pastores qué están haciendo? Si ellos son los encargados primeramente de enseñar, discipular y ejercer la disciplina eclesiástica, y todos los hermanos y la iglesia también, pero nadie había hecho nada. Toda la iglesia estaba en tolerancia, en permisibilidad, y por eso dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, inmoralidad, dice ahí, fornicación. La palabra ahí, fornicación, es la palabra porneia, de ahí viene la palabra pornografía, y abarca todo tipo de inmoralidad sexual que pueda haber y existir, abarca esa palabra. Oigo entre vosotros que hay tal fornicación, tal porneia o tal inmoralidad, cual ni aún se nombra entre los gentiles, dice, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Dice Pablo, bueno, señores, les escribe en su carta, aquí me han informado que dentro de la iglesia hay un miembro que está juntamente con su padre en la iglesia, pero quizás se le quedó viudo, se casó quizás con otra mujer más joven, el texto no lo dice, pero puede ser posible, para que su hijo le haya quitado a la mujer, pero viene que este hijo, hermano, le había quitado la mujer a su padre dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice, ¿cierto? Se oye que hay entre vosotros tal inmoralidad, tal fornicación, cual ni aún se nombra de los gentiles. Bueno, ni los gentiles andan haciendo esto, dice Pablo, ni los que no conocen a Dios, ni los impíos nacidos de nuevo, están haciendo tal cosa. La levadura del orgullo y de la tolerancia dentro de la iglesia, hermanos, puede llevar a los creyentes a cometer pecados y hacer cosas dentro de la iglesia que ni los no creyentes las. Y así podemos oír ahora que se dan cosas y casos dentro de ministerios y de iglesias que ni de la gente del mundo se da, hermano. Eso es terrible. Eso es terrible. Se dio en la iglesia de Corintios, se puede dar en cualquier ministerio.
El problema no está que si se da o no se da. El problema está en qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a tratar estos casos como iglesia, hermanos amados? Qué terrible. Por supuesto, ya Pablo cuando él llegó ya había discipulado a la iglesia, le había enseñado los mandamientos de Dios, les había enseñado muchas cosas allí, hermanos amados. El apóstol Pablo a la iglesia la había discipulado por muchos años. Les había enseñado, me imagino yo, acerca de las fiestas para que les esté hablando acerca de la levadura, de la fiesta de los panes sin levadura en el texto, porque ella los había discipulado y cómo apuntaban a Cristo y los mandamientos, porque él les está haciendo ver eso, que hay un pecado de inmoralidad en la congregación de los Corintios, que ni aún los no creyentes están cometiendo ese tipo de pecado. Cuando Dios mismo ya lo había advertido de su palabra. Vea lo que dice. Vamos a ir a la escritura, a Levítico 18. Vamos a ir a la escritura, para que usted vea que ella sabía. La palabra ya está. A mí me da risa, como lo vuelvo a repetir, yo voy a estar grabando algunos mensajes acerca de la ley, porque la gente dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese término es muy mal enseñado, hermano, porque la gente lo que da a entender que ya no hay que guardar mandamientos morales ni nada. La gente así lo toma y salvo siempre salvo, y viven en una inmoralidad terrible creyendo que son hijos de Dios y van a ir al cielo. Pero eso es falso. Es totalmente falso, porque como lo he repetido, aún en las confesiones de fe reformadas se enseña de que el que ha nacido de nuevo, hermano, y la iglesia local van a tener como principio de vida y práctica de vida la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Siempre están vigentes los mandamientos del Señor. Están vigentes los 10 mandamientos del Señor. Morales, hermano. Vea lo que dice Levítico 18:8. Vamos a ir acá, estoy. Levíticos 18:8, hermanos amados, dice la escritura. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre, imagínense. Y no solo había visto la desnudez de la mujer de su padre, sino que había acostadose con ella. Y lo que dice el 20:11, vamos más adelante, Levítico 20:11 dice, cualquiera que ella siguiere o se acostara con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¿Qué hubiera sucedido, hermano, si este caso que está sucediendo aquí en la iglesia de Corintios hubiese sucedido ya en Israel? Los dos deberían de morir apedreados automáticamente, según la ley que Dios le dio a Moisés. Y vea lo que dice más adelante en Deuteronomio 22:30. Vamos más adelante. Deuteronomio, aquí lo tengo, 22:30, aquí lo tengo. Dice la escritura, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre, la habitación de su padre. Pero este individuo lo había hecho. Imagínense. Y lo que dice ahí prácticamente el 27:20, Deuteronomio 27:20, dice, maldito, el que se acostara con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Dice, hermano, qué terrible. Ellos sabían estos mandamientos. Entonces Pablo está molesto, conoce la ley del Señor, conoce la ley moral, y todos estos versículos que yo leí están en la ley moral de Dios. Están vigentes, hermanos amados. Esos mandamientos están vigentes. Yo no sé cómo la gente anda hablando cosas ahora que escucha y quieren vivir como que si no, ya no hay ley. La gracia, hermano, no anula la ley. La gracia lo que hace es que nos capacita para ahora vivir en la ley que cuando éramos hijos de Dios no podíamos vivir en ella. Pero el Espíritu Santo nos ha capacitado ahora con su poder para poder amar los mandamientos de Dios y abrazarlos y que no sean gravosos a nosotros, no para salvación, sino para evidenciar que hemos nacido de nuevo verdaderamente. Entonces, en primer lugar, la primera consecuencia de la levadura del orgullo o la levadura de los corintios, del pecado ahí, del orgullo y de la falta de disciplina eclesiástica, es que el orgullo puede llevar a los creyentes a cometer pecados que ni los no creyentes cometen, hermano. Y se han dado casos en muchas congregaciones de diferentes denominaciones de casos que ni entre los inconversos ni entre los no creyentes se llevan a cabo tales acciones. Pero ahí viene la pregunta, ¿puede suceder? Sucedió en Corintio.
Sucedió lo que sucedió en las iglesias de Apocalipsis, si leemos, hermano. El problema no es que si sucede o no sucede, el problema es qué vamos a hacer o cómo vamos a confrontar esta situación, hermanos. ¿Saben ustedes? La disciplina eclesiástica, yo digo esto, ¿por qué suceden estas cosas, predicador? Por la falta de disciplina eclesiástica, hermanos amados. Cuando la reforma protestante surgió, hermanos, y surgieron las primeras denominaciones, lo que primero que retomaron ellos fue la disciplina, porque en la iglesia romana, apostólica romana, no había nada de eso. Ya había inmoralidad, desórdenes, robo, saqueo. Y ellos no hacían nada porque todo se compraba con esto. Entonces, cuando surge la reforma protestante, hermanos amados, muchas personas pensaron que podían seguir igual, creyendo y viviendo como el mundo. Entonces, surge algo allí que se llamó el principio regulador. Y dijeron los reformadores, ¿cómo vamos a hacer ahora para que en nuestras iglesias tener una supervisión y un control de los feligreses y que no se den desórdenes como se daban en la iglesia esta universal? Entonces surge algo que se llama el principio regulador. El principio regulador es el que dictamina cómo se va a llevar a cabo el servicio del culto al Señor. Tiene que ser bíblico. ¿Qué se va a cantar? ¿Cómo se va a enseñar? Y también ahí entra cómo se va a ejercer disciplina en casos de inmoralidad y de pecados. Y toman la escritura como base, lo que está ahí en Timoteo, que ya lo voy a leer, en Mateo 18 también. Y dicen, bueno, así se debe ejercer disciplina. Todo caso de inmoralidad o de pecado dentro de la congregación, debemos de seguir el proceso que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 18. El hermano que peca contra el hermano, se descubre en una falta, se llama en privado uno. Si él acepta y se arrepiente y se habrá ganado a tu hermano, ahí termina el proceso disciplinario. Si no te escucha a ti, trae 2 o 3 testigos contigo, dice, para que en boca de testigos conste toda palabra. Es el proceso disciplinario que se sigue en la iglesia, hermanos. Y la gente dice, pero eso fue en aquellos tiempos. No, pues no somos salvos porque en aquellos tiempos también fue dada la salvación. Todo lo que está en las cartas allí, hermano, de Pablo a Timoteo, a Tito, son las reglas de cómo la iglesia local se debe dirigir y se debe llevar. Y la disciplina es una de ellas. Entonces dice ahí el principio regulador, así se lleva la disciplina, 2 o 3 testigos, como la Biblia lo enseña en Mateo. Y si en ese segundo proceso se arrepiente y se reconcilia con el Señor, habrá ganado a tu hermano. No sigue el proceso disciplinario. Tercero, pero si no te escucha, tiene los testigos que dice, dilo a la iglesia. Entonces paraba ahí el líder o el hermano que vio al hermano y decía, hermanos, lo que dice Pablo a Timoteo, si alguno persiste en pecar, repréndelo delante de todos, dice. Claro, no con un espíritu de destrucción, hermano, y ahí de humillación, sino con un espíritu restaurador y de misericordia, como dice después en los Gálatas, considerándote a ti, porque tú también puedes pecar y fallar en contra de Dios. Entonces, con amor y misericordia, porque el propósito de la disciplina no es de destruir ni avergonzar a nadie, sino que es restaurar al pecador en su relación y su comunión con Dios. Entonces, yo he visto muchos procesos disciplinarios que hacen en muchas iglesias que lo hacen equivocadamente, no lo hacen bíblicamente. Lo hacen para destruir y avergonzar a las personas, no para restaurar, hermano, con amor. Pero debe ser también con disciplina, con fuerza, con determinación. Entonces, cuando se le dice a la iglesia, el hermano fulano, pues ya se le advirtió en privado, ya se le llamó con 2 o 3 testigos. Véanlo, hablen con él, llámenlo al arrepentimiento. Ese es el proceso, porque todo el cuerpo de Cristo se está doliendo y está siendo dañado el testimonio de la iglesia. ¿Me entiendes? Y después dice, y si no escucha a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, o sea, expulsen a la iglesia. Y ahí viene otro tema. Se puede expulsar gente de la iglesia, porque yo he oído gente cuando nosotros comenzamos con nuestra doctrina a tomar todas estas verdades bíblicas hace años, gente se molestó, hermano. Y dijo, no, ¿cómo va a creer que? Y surgen preguntas, ¿yo cómo me voy a meter en la vida de los demás? ¿Quiénes somos para juzgar? Solo Dios puede juzgar. Y empieza la gente, hermano, imagínate que un delincuente llegue ahí ante el juez
por homicidio y las cosas que ha hecho. Y le digo, ¿usted quién es para juzgarme? Solo Dios me puede juzgar aquí. Yo soy la ley. 40 años. Eso sí es, hermano. Los hombres podemos juzgar. Y a eso es lo que voy ya al segundo paso. Entonces, en primer lugar, la levadura del orgullo o el pecado del orgullo y la tolerancia nos pueden llevar a los creyentes a cometer pecados tan perversos que ni los no creyentes cometen. Aquí estoy, le estoy leyendo la escritura y no me digas es una invención suya, no estoy leyendo la Biblia. De cierto se oye, dice el 5.1, que hay entre vosotros fornicación, porneia, y tal porneia en griego, tal inmoralidad, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los no creyentes, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuidado, cuidémonos del orgullo espiritual, cuidémonos de la tolerancia y de tolerar cosas que Dios no tolera ni resiste. Ahora, ¿por qué debemos de cuidarnos de esto? Porque en segundo lugar, como segunda consecuencia de la levadura del orgullo, el pecado del orgullo y la tolerancia del pecado en la iglesia, nos puede traer envanecimiento. Segundo lugar, la levadura del orgullo, el pecado del orgullo produce envanecimiento, hermanos amados. Versículo 2 dice, y vosotros, le dice Pablo, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ya tenían que haberlo expulsado, no se quiso arrepentir ni dejar su pecado. Se expulsa. Cuando una persona no quiere dejar un pecado y se le confronta, se puede expulsar de la iglesia, hermano. ¿Pero por qué, pastor? Y empieza la gente. Ahorita vamos a ver, miren, la palabra allí envanecido es la palabra pusio en griego, que significa inflarse, hincharse, hacer estallar, así como cuando se sopla un globo. Se va inflando y se va hinchando y se ve más bonito y más hermoso, pero hay un momento que se le revienta. Y por eso en el griego también la palabra quiere decir hacer estallar. Va a haber un momento que ese inflamiento, que ese orgullo, que ese envanecimiento, que esa vanagloria, lo va a destruir, lo va a inflar. Eso significa esa palabra, hinchar, inflar o hacer estallar. Pablo, por supuesto, está hablando metafóricamente, ¿verdad? Para describir a una iglesia que está inflada o hinchada de orgullo y arrogancia, que no quieren aceptar la realidad de que están mal, que no quieren aceptar que son tolerantes, que permiten cosas que la Biblia no permite y que hacen cosas que la Biblia no manda a hacer. Eso es una iglesia llena de orgullo y de tolerancia, una iglesia que permite cosas pecaminosas y no la disciplina y no ejecuta acciones sobre ellas, una iglesia llena de orgullo espiritual y que está bajo la mira de Dios, del Altísimo. Por eso le dijo a la iglesia de Tiatira, recuerda, estaba molesta, le dijo, si no te arrepientes, te arrojaré en cama a esa mujer y a todas las que con él adulteran, a todos los que con ella adulteran. Una amenaza directa con Dios, hermano. El pecado del orgullo es peligroso. Puede traer juicio de Dios. Puede traer juicio de Dios. Entonces, esta iglesia está inflada, hinchada de orgullo y arrogancia, tolerando un grave pecado, en lugar de entristecerse y lamentarse por tal vileza y disciplinar ese pecado cometido, hermanos. Y más adelante, ya lo dije, el Espíritu a través de Juan reprende al pastor de la iglesia de Tiatira, hermano, por tolerar a esa mujer Jezabel y sus pecados abominables, y él no había hecho nada. Cuando yo di el estudio de Apocalipsis, exegético, texto a texto, explicaba por qué hay muchos comentaristas que dicen algunos, porque esta mujer quizás soltaba plata en la iglesia, hermano, y el pastor, pues, de modo. ¿Por qué eso sucede? Hay veces gente que cuando da, hermano, algo, no da por glorificar a Dios, sino que porque lo repetía, a cambio de algo, de dominio y de control, y de manipulación, y de favores. Y eso no debe ser así, hermano. No debe ser así.
Otros dicen que posiblemente esta mujer era una mujer hermosa, como la Jezabel del Antiguo Testamento, hermano, que hasta quiso seducir a Jehú cuando llegó, al hombre que Dios levantó y ungió para que la matara, la destruyera, pero ella llevaba directamente a Dios y dijo a sus eunucos: arrojen a esa maldita, dijo así, dijo: arrojen a esa maldita. Y la tiraron, hermano, ese desposo en el suelo, y los perros se la comieron, porque así había profetizado el Señor. No, el pecado del orgullo es terrible, hermanos amados. Otros dicen que quizás la mujer hermosa y que ya le gustaba el pastor. Y así empiezan un montón de suposiciones, pero lo que sí es que el pastor de esta iglesia, hermano, estaba tolerando eso. Y la carta se la dirigen a él. Y después se la leen a los líderes y a la iglesia, porque a él va la reprensión. Cuando una iglesia no disciplina, Dios actúa en contra de ella, trae juicio. Y se lo dijo a la iglesia de Tiatira y a las otras iglesias que ustedes van a ver, que se los advirtió. El Señor les advirtió sobre juicio. A la única iglesia que el Señor no reprendió ni sacó nada fue a la iglesia de Esmirna, que estaba siendo perseguida, y a la iglesia de Filadelfia, hermano. Le había amor fraternal y esa iglesia estaba bien, bien fuerte. Y no quiere decir que no habían problemas, sino que ellos hacían por mantener las cosas correctamente, se esforzaban. Entonces, segundo lugar, segunda consecuencia, el pecado del orgullo envanece, hincha, infla, hermano. Ay, que pues, pero así crecemos, y hacia allá, y hacia aquí, hermano. Entonces, la levadura del orgullo produce envanecimiento. Y eso es lo que había pasado con esta iglesia de Corintios, se habían envanecido. O sea, sentían hasta orgullosos, se sentían de lo que estaba pasando en la iglesia. Y aquí en la iglesia pasa esto, ¿y qué? Y por eso Pablo estaba muy, pero muy molestos, hermanos. Tengamos cuidado. Dijimos en primer lugar, el pecado del orgullo, la levadura del orgullo, puede llevar a los creyentes a cometer pecados que ni los no creyentes cometen. ¿Y por qué dice eso usted, pastor? Porque la Escritura lo enseña. Porque el propósito de la disciplina es restaurar a la persona. Ahora bien, yo no puedo hacer doctrina de este caso, de este varón que estaba aquí, porque este hombre, hermano, aunque le había quitado la mujer a su padre, lo que la Escritura enseña, no estoy violentando la Escritura, era creyente, porque en la segunda carta él se arrepiente. Y Pablo le dice a la congregación que lo perdonen y que lo reciban para que no sean dañados ellos en su espíritu también. Y se va a llenar de amargura su corazón. Él se arrepiente. Claro, pero eso es un caso aislado que estamos viendo en la Escritura. Yo no puedo tomar este caso para decir que todos los que fallan a Dios, hermano, dentro de la iglesia, son hijos de Dios, porque muchos no pueden ser hijos de Dios. Pero por lo menos por el caso que está aquí, sí. Porque en la segunda carta le pide que lo reciban. ¿Sabía ustedes que las cartas de los Corintios eran 3 cartas? Si usted lee bien, es lector de la Escritura, hermano, de la Biblia, cuando usted está leyendo, y es un buen lector, se da cuenta que la primera, porque cuando lee la primera carta y la segunda carta de los tesalonicenses están conectadas. Están conectadas. Las cartas cuando son una, primera y segunda Timoteo, están conectadas. Pero cuando usted lee la primera carta a los Corintios y la termina y cae en la segunda carta a los Corintios, usted como que no engranara. ¿Por qué? Porque según los teólogos y historiadores, fueron 3 cartas las que se escribieron a los Corintios. Después de esta primera carta, Pablo escribió una segunda carta, pero dicen los estudiosos y los eruditos que era pero tan dura esa carta, pero tan dura, hermano, contra la iglesia. Entonces, cuando uno estudia, hermano, vienen los historiadores y los maestros que saben de estas cosas, de papiro, le enseñan a uno. Y varias razones por las cuales se perdió esta carta. Uno, dicen ellos, posiblemente porque en aquel tiempo se trasladaban los pergaminos, digamos, 50 kilómetros la jurisdicción, y llevaba un caballo, o 25 kilómetros, después se la traspasaba a otro. Y hay veces los encomiendas o los encargos pasaban hasta por 10 viajeros. Entonces dicen uno que posiblemente por eso se perdió esa carta. Otros dicen que posiblemente los líderes la escondieron
porque era una carta muy fuerte y ellos estaban siendo expuestos, pues como la primera carta de Juan, que fue expuesto a los falsos maestros, no querían ser expuestos. Y otras porque dicen ahí Dios, en su soberanía, lo permitió. Entonces la tercera carta que escribe Pablo, la segunda prácticamente es una tercera carta, ¿me entiendes? Que se convirtió en la segunda. Y por eso cuesta a veces engranar ahí, que engranen las dos cartas, así es, hermanos amados. Pero sí, prácticamente las cartas a los Corintios son una de las cartas más fuertes del apóstol Pablo. Y que prácticamente ahí hay un modelo de los problemas o pecados con los cuales la iglesia va a enfrentar y se va a encontrar. Y enseña a los ministros de Dios cómo debemos de enfrentar estas cosas, hermanos. Entonces, es la inmoralidad que se está enfrentando. Entonces dijimos, primera consecuencia del pecado, el orgullo. Cuando el orgullo entra en la iglesia espiritual y tolerante en el pecado, puede llevar a la gente dentro de la iglesia a cometer cosas abominables contra Dios que ni los gentiles cometen ni los no creyentes. Versículo 1, ya lo leímos. Segundo, versículo 2, otra consecuencia del pecado, el orgullo, la levadura del orgullo y de la falta de disciplina en la iglesia, es de que trae envanecimiento, hermanos. Ya lo explicamos ahí en la palabra griega lo que significa. Y el envanecimiento, hermano. Cuando una iglesia no practica disciplina eclesiástica, está en contra de Dios. Lo que pasó te atira. La iglesia, hermano, está... Y vendré y pelearé contra ti, le dice el pastor y a la iglesia. Qué terrible, hermano. Entonces, como una iglesia no practica disciplina eclesiástica, Dios actúa en contra de ella, trae juicio. Y es por eso que en las reformadoras sí se tomaron bien en serio esto en cuanto al principio regulador. Yo les invito a que investiguen en internet y pongan ahí qué era el principio regulador de la reforma y los reformadores. Y les va a gustar mucho cuando lean ustedes, porque yo me fui a investigar eso y dije, wow, qué bonito esto. Así debería de ser. Así debería de ser, dijo la iglesia del Señor. Y ahí lo pueden investigar ustedes. Ahí les va a hablar acerca de la disciplina eclesiástica, cómo se debe ejecutar bíblicamente, qué medidas tomar, hermanos. Tercer lugar, tercera consecuencia de la levadura de los corintios, la levadura o el pecado del orgullo y de la tolerancia del pecado en la iglesia. Tercero, la levadura del pecado, del orgullo, nos lleva a menospreciar la palabra de Dios. Versículo 3 al 5, dice la Escritura, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, dice, mira. Tercero, el pecado del orgullo nos puede llevar a menospreciar la palabra de Dios. Y como le decía anteriormente, la palabra de Dios nos enseña sobre la disciplina eclesiástica en Mateo 18, del 15 al 20. Ya se los leí yo, hermanos, se los pronuncié al principio. Pero si gustan se los leo literalmente, porque hay gente que dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Lo está inventando usted, hermano. No estoy de acuerdo con su interpretación, no estamos interpretando, estamos leyendo. Porque yo leí, hablé acerca de la disciplina eclesiástica un día y me dijo, no estoy de acuerdo con su interpretación, no, estoy leyendo el texto literalmente. Vea lo que dice Mateo 18 del 15 al 20. ¿Cómo se debe disciplinar a un hermano? Dicen unas Biblias. Otros, ¿cómo se debe perdonar a un hermano? ¿Cómo se debe reprender a un hermano? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. La disciplina eclesiástica así es, hermano. ¿Sabía usted? El problema es de las iglesias que creen que la disciplina eclesiástica, bueno, ya tengo un video, ahí lo guardé, está en la cuenta de YouTube. Julio Rodríguez aparece. Ahí grabé acerca de la disciplina eclesiástica, cómo debe ser, cómo se debe ejecutar la disciplina eclesiástica, hermano. La disciplina es eclesiástica porque he visto iglesias que solo la ejecutan los diáconos y los líderes. Eso no es así. ¿Quién dice eso? Hasta el pastor puede ser disciplinado por un miembro común y corriente. Simplemente que a veces no lo hacen porque no tienen el conocimiento teológico, doctrinal y no lo pueden vencer bíblicamente. Por eso que en la mayoría de iglesias hay un concilio de ancianos, donde hay 3, 4, 5, 7 pastores, a la par del pastor principal, con el mismo conocimiento teológico, doctrinal, para cualquier cosa ellos van encima de él y controlarlo. Se llama la pluralidad de ancianos. Eso, hermano.
que yo quería hacer en la iglesia, pero la gente no quiere, nadie quiere compromiso, ni estudiar, no, es que no me gusta esto. Pero esto sí debe ser. Simplemente que contra un pastor, dice Pablo a Timoteo, contra un anciano, no escuches acusación a la ligera, dice, sino con 2 o 3 testigos. Los 2 testigos para acusar a un pastor o un anciano deben ser testigos visibles del pecado que lo están acusando. Contra el hermano, solo con un hermano que lo vio, basta. Pero contra el anciano deben ser 2 o 3 testigos, porque son perseguidos. Y el diablo siempre se opone a ellos. Pero dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solos. Si te oye, ha ganado a tu hermano. Él se arrepiente, ahí terminó el proceso disciplinario. Usted ve a un hermano que comete un pecado de cualquier índole y usted lo ve y lo llama en privado, le dice, hermano, la escritura dice esto, usted es hermano y está dañando el testimonio de la iglesia, por favor arrepienta. Y si él reacciona y se arrepiente, hermano, ahí quedó. Pero ¿qué hace ahora la gente cuando ve a un hermano pecar? Se lo va a contar a todo mundo. Y ya toda la iglesia lo sabe. Y eso no es así, hermano. Debe ser, llámalo en privado, dice. Ahora bien, si no te escucha, dice, mas si no te oyere a ti, toma aún contigo 1, 2 o 3 testigos, porque en boca de 2 testigos conste toda palabra. Deuteronomio 17:6. 2 o 3 testigos para todo caso ser juzgado. Y llegan con los testigos y las pruebas. El hermano se le encontró con esta falta. Ya se le advirtió hace 1 mes y 2 meses y ya no se quiere arrepentir. Y si él continúa, ustedes quiénes son para meterse en mi vida, o aquí, o allá, y qué, no acepto. Y con pruebas y todo. Entonces dice, mas si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ténganlo por impío, por publicano y gentil. Prácticamente dice, por un perro sangrón. Qué horrible esto, hermano. Pero desgraciadamente ahora en las iglesias, a las personas que tienen pecados más gruesos son los que se les toleran y se les atiende mejor en las iglesias, porque mire, ve, son las que más billetillo dan y aquello y lo otro y tienen comprado los líderes. Pero aquí dice, ténganlo por publicano y gentil. Y 1 Timoteo 5:20 le dice Pablo a Timoteo, si alguien persiste en su pecado, si alguien persiste en pecar y en esto que dice, repréndelo delante de todos. Ya pasó el proceso de 1, 2 y 3 testigos, dice, para que todos teman a Dios, hermanos. Cuando una empresa se comete una falta grave, ¿qué es lo que hacen? Llaman a toda la gente y exhortan a la persona y si es posible, despiden de ese lugar para que la gente vea que ahí se debe respetar. ¿Cómo es posible que vamos a respetar una institución de gobierno, una institución secular y la iglesia del Señor no la vamos a respetar? La vamos a ver como cualquier cosa, si es la iglesia del Señor que compró con su sangre, hermano. En el sacrificio bajo la ira de Dios, en la cruz del Calvario. La iglesia del Señor es el lugar donde más disciplina, orden debe de haber, hermanos. Y orden, pero no lo hay. Y por eso dice, si no los oyera ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, vayan y evangelícenlo, porque es inconverso. Las iglesias reformadas, así en los primeros siglos lo hicieron. No sé ahora, hermano. Si los presbiterianos lo continuarán haciendo, porque en sus confesiones de fe se aparece, si los bautistas reformados lo seguirán haciendo, si los puritanos lo seguirán haciendo, los congregacionalistas lo seguirán haciendo, no sé. Y todos aquellos que se llaman reformados en su doctrina, no sé si lo continuarán haciendo, porque ahí dice la escritura, hermano, y las confesiones de fe basadas en la escritura lo manda a hacer. Pues desde que se dejó de hacer eso, la iglesia se comenzó a descarriar. Hermanos, si tenemos hijos y no los disciplinamos cuando hacen cosas graves, van a decir, como no me dice nada, no está mal mi papá. Y eso los va a llevar a cometer cosas peores, que después van a tener consecuencias garrafales. La falta de disciplina fue lo que llevó a nuestro país, hermano, miles y miles de personas a estar presas ahora, porque sus padres se lo tomaron bien a la ligera y dijeron, no hay que maltratar a los niños, los vamos a dañar psicológicamente, los vamos a traumar, mire cómo nos disciplinaron a nosotros, no daban chancletazos, no rompieron palos en el lomo, y aún así nos costó componernos, hermano. Y ahora sí se nos hubieran tolerado tantas cosas. Yo digo que el exceso de disciplina nunca ha sido motivo de destrucción, hermano, sino que ha sido un beneficio. Y eso es lo que pasa en la iglesia el día de hoy, no hay disciplina. La gente vive como quiere su vida y no se les dice nada. Porque la gente eso es lo que dice, hermanos. Dice la gente. Y esto incluye a líderes y miembros de la iglesia. El principio regulador, los líderes pueden ser disciplinados.
por miembros de la iglesia. Yo lo enseñé aquí en la iglesia y le dije, hermano, cualquiera de ustedes me puede disciplinar y me llama. Si me ven una falta, llámenme. Y díganme, hermano, y esto aquí está. Lo pueden hacer, hermano. No somos intocables, nosotros los predicadores. No somos intocables, hermano. Somos ovejas del Señor también, con un llamado diferente. Pero muchos dicen el día de hoy, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es lo que la gente me dijo. No, yo no me voy a andar metiendo en la vida de nadie, me dijo. Es que no se trata que vamos a andar detrás de la gente con una grabadora o un telescopio vigilando con cámara. No, que si algo sale a luz, hay que enfrentarlo. No es que vamos a andar detrás de la vida de las personas metiéndonos. Pero mucha gente dice, hermanos, ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solo Dios puede juzgar, me dice otro. ¿Y eso no te da temor? Que Dios pueda juzgarte. Solo Dios me puede juzgar. Es que aquellos eran otros tiempos, dice la gente, hermano. Pero Pablo dice, al tal yo ya lo he juzgado. Mire y sáquenlo ese perverso, dice al final de la iglesia. Hermanos amados, Dios no prohíbe juzgar en la Biblia, sino que advierte que no debemos hacerlo injustamente, imparcialmente, sino juzgar con parcialidad y juzgar con justo juicio. Por eso en Mateo cuando dice, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, oh hipócrita, ¿y cómo es que puedes ver, dice, la paja en el ojo de tu hermano y no puedes ver tu propia viga? Hipócrita, saca tu viga para que puedas ver bien la paja de tu hermano. El texto no está diciendo que no podemos juzgar, sino que este que quería juzgar a este hermano por una falta leve, él tenía una más gruesa falta. Ahí está el problema, hermano. No podemos ejercer disciplina si nosotros estamos haciendo lo mismo, cosas peores. No hay autoridad. Eso es lo que se está refiriendo el texto, hermano. Además, la palabra que usa ahí Pablo para juzgar es la palabra crino. Hay varias palabras en el griego para la palabra juzgar. Y crino, en el contexto, no significa un juicio de condenación, hermano. No significa juicio eterna, sino que significa la palabra griega ni juzgar o criticar con hipocresía. No significa eso la palabra, porque está prohibido en Mateo 7:1, sino tomar una decisión administrativa, judicial o disciplinaria en ese momento que se necesita, pero con la autoridad de que yo no lo estoy cometiendo. Eso es el problema, hermano. Por eso dice, Mateo 7 no está prohibiendo juzgar, porque la palabra que se utiliza aquí no es para juzgar un juicio de condenación, sino un juicio de disciplina eclesiástica. Podemos hacerlo, podemos juzgar, pero debemos de hacerlo con justo juicio, no teniendo la viga yo aquí, hermano, y queriendo sacar la paja en el ojo del otro. Y ese es el problema que se da muchas veces en las iglesias con nosotros los líderes, que queremos ver la paja en el ojo del hermano y yo tengo mi viga en mi ojo. Eso es lo que a Jesús no le gustó. Entonces, debemos de entender, hermanos, toda institución humana tiene manual disciplinario, reglas disciplinarias, hermanos. Solo en la iglesia moderna, todos quieren hacer lo que les venga en gana. Y es la casa de Dios. Y eso es lo que sucedió en el templo que prediqué de los saduceos. Había reglas, ya la escritura había dejado cómo se iba a hacer las celebraciones, las fiestas, los animales. Y aquellos habían violentado a los saduceos y convirtieron en un mercado la casa de Dios. Y Jesús se enojó, Yeshua, y tomó, hermano, las cuerdas y lo sacó del templo. Y dijo, escrito está, mi casa es casa de oración. Ustedes le han hecho cueva de ladrones. Y así es. Entonces, recapitulando en primer lugar, dijimos que el pecado, el orgullo, la verdad del orgullo, puede llevar a los creyentes a cometer pecados que ni los no creyentes cometen. 2, la levadura, el pecado, el orgullo, produce envanecimiento, orgullo. Y no queremos aceptar la realidad de nuestro pecado, que estamos mal, Y ojo, que aquí en el liderazgo era un pecado de orgullo. No es que ellos estaban cometiendo cosas así, era el orgullo
de no actuar con disciplina como el pastor de Tiatira, y eso es pecado también delante de Dios. Tercero, el pecado del orgullo, la levadura del orgullo, nos lleva a menospreciar la palabra de Dios. ¿No? O sea, ahí están los textos, yo se los he leído. Esos fueron otros tiempos. ¿Quiénes somos para juzgar? Solo Dios puede juzgar, ¿no? No sabéis, dice Pablo, aquí que nosotros vamos a juzgar, dice a los ángeles, se los voy a leer más adelante. Cuarta consecuencia de la levadura o el pecado del orgullo. La levadura o el pecado del orgullo nos vuelve jactanciosos, dice allí el versículo 6. Y dice ahí, va a leer el versículo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. O sea, dice, expúlselo. Se ha entregado a Satanás, o sea, ya no, ya no pertenece a la membresía, ya no va a estar cubierto de la palabra, de la intercesión de la iglesia, él ya no va a estar aquí. Va a ser entregado, pero con el propósito de que él se arrepiente, reaccione y vuelva, hermanos, a la iglesia. Y le dice la cuarta consecuencia, el pecado y el orgullo nos vuelve jactanciosos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y vuelve otra vez, ¿verdad? A hablar de la levadura. Lo que Jesús habló allá, que se guardaran de la levadura. La palabra allí, hermanos, no es buena vuestra jactancia, le dice la palabra kaushemam, que significa gloriarse, fanfarrionear, hacer alarde. O sea que estos fanfarrioneaban allí, hacían alarde, hermanos, se gloriaban. Y Pablo se está refiriendo, escuche esto, al motivo del orgullo que la iglesia se jactaba. Ellos estaban orgullosos de su supuesta libertad espiritual. Como mucha gente lo dice ahora, salvo siempre salvo, y ok, yo puedo vivir como quiero y a mí nadie me puede hacer nada porque acepté a Jesús, hice mi oración y me bauticé y soy un líder y puedo vivir como yo quiera. ¿Quién dice? Y eso es jactancia. Eso es jactancia. La palabra aquí, kaushema, que significa gloriarse, fanfarronear, hacer alarde cuando la escritura, menospreciamos la escritura, cuando la escritura dice sin santidad nadie verá al Señor. Y Juan dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos en Gálatas. Y Juan dice que el que practique el pecado es del diablo, hermano. Pero hay gente que fanfarronea, aún llenos de levadura, todavía de la vieja levadura, que es el pecado, hermano. Entonces, a eso se está refiriendo Pablo, no es buena vuestra jactancia. Ellos se sienten orgullosos de su supuesta libertad, hermano. En Cristo, ¿sí? Cristo nos ha libertado de la ley del pecado. Pero después dice Pablo, mirad que vuestra libertad no se convierte en libertinaje. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ellos se jactaban de su supuesta libertad y tolerancia de ese grave pecado sexual en la congregación sin hacer nada para ponerle fin. Es un orgullo. Era un orgullo. Así como el orgullo, que salen, el orgullo tal, y salen con las pancartas y todo, hermano. ¿Me entiendes? Entonces los movimientos en Estados Unidos, y LGTB. ¿Y por qué se llama el orgullo tal? Porque, hermanos, la gente que se cansa, yo nunca he visto ahí que ande gente con un rótulo, diga yo soy adúltero y engaño a mi esposa. Yo soy ladrón. No, yo lo escondo. Yo soy homicida, no andan anunciando. Por eso se llama orgullo, porque ellos lo exponen y es lo que pasaba con esto, el orgullo, la jactancia de los corintios. ¿Qué? Pues? ¿Y quién nos va a decir algo? ¿Y qué? Eso es lo que pasaba con prácticamente los corintios y eso fue lo que molestó a Pablo, hermano, a escribir la carta muy dura. Que repito, la segunda carta se perdió y se extravió, Dios sabe por qué. Quizás no la hubieran tolerado o a saber qué hubiese sucedido. Entonces, en cuarto lugar, el pecado, la levadura del orgullo, nos vuelve jactancioso. Peligroso. Hay que tener cuidado, hermanos amados. Ellos se jactaban y toleraban este grave pecado sexual dentro de la iglesia y no hacían nada.
Así, y muchos pastores saben qué dicen, y líderes, aún viendo los textos estos bíblicos y todo, es que eso fue en aquellos tiempos, pues no somos salvos porque la salvación fue en aquellos tiempos también, no aplica entonces. La primera y segunda carta de Timoteo, Tito, fueron dadas para aquellas iglesias y para todas las iglesias de todos los tiempos, hermano. Lo que ahí dice, él es claro, el apóstol Pablo. Quinta consecuencia, ya voy terminando, de la levadura o el pecado, del orgullo y la tolerancia en la iglesia. El pecado o levadura del orgullo y la tolerancia nos vuelve falsos e hipócritas. Versículos del 7 en adelante. Y le dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Recuerde, ¿cuál es la levadura? El pecado. O sea, límpiense. Límpiense ustedes ya de aquella vieja naturaleza que ustedes tenían pecaminosa y eran esclavos del pecado. Está hablando metafóricamente. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. O sea, tienen que ser nueva naturaleza. Y porque Pablo está hablando de esta manera, y yo lo creo, porque son muchos estudiosos, muchos. Aquí en Corintios no eran salvos, no habían nacido de nuevo, no eran creyentes. Y estaban ahí dentro de la iglesia, aparentando ser creyentes. Y por eso le dice que se limpien de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. Lo que hablaba de la Pascua, la fiesta de la Pascua, y al siguiente día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que estaban conectadas, las dos. Está hablando Pablo acerca aquí de las fiestas. Así que celebremos la fiesta, dice. ¿Cuál fiesta? Está hablando de la aplicación de la fiesta de los panes sin levadura, que somos nueva criatura y hemos sido libertados del poder y de la esclavitud del pecado para vivir para la gloria de Dios, hermano. Y eso es lo que simbolizaba la fiesta de los panes sin levadura. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad, dice, y de verdad, prácticamente no de hipocresía. Por eso en quinto lugar, el pecado o la levadura del orgullo y la falta de disciplina nos vuelve falsos e hipócritas. Por eso Pablo, cuando habla de la cena del Señor, les dice que se examinen a cada uno de ellos si están en la verdad. A no ser que hayan creído en vano, examínense cada uno de ustedes, dice. Si están en la verdad, y coma y beba del vino y del pan, dice él. Que debe haber una autoexaminación, hermanos amados, porque ahí en el tema de la cena del Señor muchos estaban jugando con estas cosas. Y a muchos el Señor les había quitado la vida y otros estaban bien enfermos, porque no se tomaban bien en serio las cosas del Señor. Mire qué tremendo esto, hermanos amados. Entonces, muchos de ellos estaban fingiendo ser algo que no eran realmente. Entonces, en quinto lugar, el pecado del orgullo nos vuelve falsos e hipócritas. Como los fariseos, tenían un orgullo espiritual terrible, pero eran falsos. Jesús los conocía y les dijo: hipócrita, porque por fuera resplandecéis y se visten así y hacen esto, aquello, pero por dentro, les digo, están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Duro el mensaje, hermanos amados. Y ahora, para terminar, en sexto lugar, la sexta consecuencia del orgullo dentro de la iglesia y la falta y la tolerancia del pecado y la falta de disciplina de él. Sexto lugar, la levadura del orgullo, el pecado, el orgullo, nos lleva a querer agradar más a los hombres que a Dios. Versículo 9 en adelante. Y dice: os he escrito por carta que no juntéis, dice, con los fornicarios de este mundo o con los avaros. Le dice: os he escrito esta carta que no juntéis con los fornicarios. Y le dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo, porque algunos negociaban en el mercado, hacían, se reunían a hacer sus negocios, pero solamente para eso, o algo aquí, o algo lo otro, sus actividades que ellos estaban haciendo. Les dicen: no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, o sería necesario salir del mundo. Y le dice: más bien, os escribí
que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal dice ni aun comáis. Qué terrible, hermano, esto. En la iglesia primitiva así era. Si alguien andaba desordenadamente y no quería arrepentir, la gente no se juntaba con él. No, ordénese, por favor. Y no era por maldad, sino que eso tendría que llevar a la persona a arrepentirse, querer estar ahí con los santos del Señor, hermanos amados. ¡Qué terrible! Pero ahora ya no es así. ¿Por qué? Porque el pecado del orgullo nos lleva a querer agradar a los hombres más que a Dios, hermano. Y grandes ministerios donde los líderes, hermano, saben que tienen mucha gente inmoral, pero como son los que sostienen el ministerio, son los que con ellos conviven con estas personas. Y la gente que no tiene, aunque sea santa y obediente, de hoy yo vengo 25 años del ministerio y de ver tantas cosas, los desprecian. Este vaya a lavar los baños, este esté allá y estos aquí cerca, ¿entiendes? Qué terrible. Hacemos lo contrario a lo que el Señor nos mandó, hermanos amados. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, dice él. No juzgáis vosotros los que están dentro, porque los que están afuera, eso Dios los va a juzgar. Eso, ay, vean que ellos su problema, dijo. Pero nosotros aquí en la iglesia, hay que arreglar las cosas, dijo Pablo. Quiten, saquen pues a ese perverso entre vosotros. Ay, Pablo no tendría amor, dice ahora los predicadores modernos. Ese Pablo es sin amor. En esa iglesia no hay amor. Pues porque hay amor en lo que hace. Cuando usted disciplina a su hijo que ha hecho una falta grave y lo corrige hasta físicamente, es porque lo ama y no quiere que más después vaya a cometer algo peor que le va a costar la cárcel o la muerte. Ese es el amor. Y por eso también Dios disciplina, hermano, porque no quiere ningún mal para nosotros. Y en Hebreos, en la carta de Hebreos, habla acerca de la disciplina de Dios. Y yo voy a concluir con esto. En el Salmo 50 yo tengo otra predicación, ahí está, búsquenla en YouTube, se llama La adoración de los hipócritas. En el Salmo 50, aquí voy a terminar leyendo esto, hermanos. Y por eso Pablo dice a los Gálatas, si yo tratara de agradar más a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Y como lo dije en la última prédica, muchos ya dejaron de ser siervos de Cristo cuando quieren agradar a la gente más que a Dios. Y tolerarle sus cosas a la gente más que a Dios, ya dejaron de agradar a Dios. Hermanos amados, en el Salmo 50 yo tengo un mensaje que se llama la adoración de los hipócritas. Y es un salmo de Asaf. Es donde Asaf se está preguntando por qué él está llegando a la congregación y él está viendo que la gente llega a tocar, lleva sacrificio, lleva todo, pero están viviendo impíamente. Y Asaf queda asombrado. Dice el Salmo 50, el Dios de Dios es Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone en Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice, juntadme a mis santos, a los que hicieron pacto conmigo. Esta es una traducción, no, en el hebreo no dice así. Dice, juntadme a mis santos, a los que se someten a mi pacto y obedecen mi pacto, dice en el idioma original. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escuchad, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy tu Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Ellos llegaban al templo, igual que estos creyentes de los Corintios, ahí nacían el Señor. Hacían esto, lo otro, labor evangelística, pero en total rebelión y desobediencia. Estos israelitas también lo estaban haciendo. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda, dice la bestia del bosque y los millares de animales de los collados, y conozco las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Es de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabrillos? Sacrifica a Dios a la mansa y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, pero al impío, dice la Escritura, está hablando de los impíos que estaban allí en medio de la congregación, viviendo impíamente, que conocían. Dice, pero el impío dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Le dice Dios, y de tomar mi pacto en tu boca y echar a mis espaldas tus palabras. Si veías al ladrón, dice,
Tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Lo que le dice aquí Pablo, que no tienen que hacer estos hermanos, de estar con ellos ahí. Si bien que alguien desordenado en la congregación haciendo esas cosas, lo que aquí está hablando en el Salmo, ni siquiera se sienten con él y coman con él, no compartan con él, dice, hermanos amados. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas de cierto que yo era como tú, pero te reprenderé y pondré delante de tus ojos, dice. Y entended ahora esto, los que se olvidáis de Dios, no sea que os desesperáis y no haya quien os libre, dice Salmo 50. Tremendo. De lo que sucedía aquí, hermanos amados, en los Corintios, el desorden que estaba sucediendo, la levadura del orgullo, el pecado del orgullo y la tolerancia y falta de disciplina en la iglesia nos puede llevar, hermano, a estas 6 consecuencias. Pueden haber más, me podría extender más en la escritura, hermanos amados. Pero aquí está esto, delicado, que Dios nos libre de esto, la verdad. Dios nos libre de provocar la ira de Dios. Y ahí en la iglesia de Apocalipsis, Dios los amenaza, va a traer juicio contra ellos, va a pelear contra ellos, lo dice. Si no se han arrepentido, hermano. Entonces, que Dios nos ayude. Me queda pendiente el próximo mensaje, el mensaje número 49 ya, donde Pablo habla de la levadura de los Gálatas también. Y ese es el pecado del legalismo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para obtener la vida eterna. Pisoteamos la gracia, hermano. La gracia a través de la fe en Jesucristo. Entonces, vamos a explicar a qué se refiere ahí la gracia, la levadura del legalismo, hermanos, y cómo también debemos de librarnos de ella, porque Pablo mismo era legalista y creía que él se iba a salvar guardando esto, guardando lo otro, haciendo aquello. Cuando la salvación siempre ha sido por gracia a través desde Génesis hasta Apocalipsis, que los mandamientos y todo lo que Dios le mandó a su pueblo solamente es para evidenciar que verdaderamente lo hemos conocido, pero eso va a ser en el próximo mensaje. Así que vamos a orar y Dios bendiga a los que han estado ahí viendo pues este video, mis hermanos y hermanas. Un abrazo a todos y vamos a seguir en la próxima. Padre y buen Dios, gracias por tu bendita y santa palabra. Te pido, Padre, que nos libre del pecado, del orgullo. Que nos libre del orgullo, de la tolerancia, Señor. Como el pastor de Tiatira lo era con Jezabel y de las otras iglesias también de Sardis, Señor. Y de las otras iglesias que toleraban muchas cosas. Y tú te molestaste, oh Dios, líbranos. Líbranos. Ayúdanos a vivir tu palabra, a hacer efectiva tu palabra, Señor Todopoderoso. Ayúdanos. Guarda a mis hermanos. Bendícele grandemente y los que van a ver este video, Señor, tú puedas advertirles bíblicamente de lo que te agrada como lo que a ti no te agrada, Señor. Y podamos vivir bajo tu voluntad, bajo tus mandamientos, Señor, en obediencia para evidenciar que realmente hemos nacido de nuevo, que realmente te conocemos, oh Dios Todopoderoso. Gracias, que a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Continuamos entre semana. Vamos a grabar otro mensaje como jueves o viernes. Así que bendiciones y un abrazo a todos. Ahí estamos ya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea.